la número. Ya. Vamos a dar inicio entonces a una nueva etapa, ¿cierto? Que es la Edad Media. Y como bien dice aquí, ¿cierto? La Edad Media es una nueva etapa de la historia universal que sigue, ¿cierto?, a lo que es la Edad Antigua. Como bien dice aquí, para poder entender la Edad Media, tenemos que entender la Edad Antigua, ¿ya? ¿Y qué parte de la Edad Antigua? La civilización romana, que les había hablado anteriormente de ella, ¿ya? El fin de los romanos y el fin de la Edad Antigua da inicio a la Edad Media. Si en un comienzo la expansión territorial de Roma fue vista como una expresión de poder, con el paso del tiempo la amplitud de su territorio gestó en sí mismo el germen de la destrucción, ¿ya? La civilización romana se extendió tanto que llegó a ser un imperio, pero fue difícil sostener este imperio por su extensión territorial. Estamos hablando de toda la cuenca del mar Mediterráneo. Ya, la civilización Roma comprendía Europa, Medio Oriente, norte de África, entonces eran muchos los territorios que conquistó Roma, que se convirtió en este imperio, ¿cierto? Que prácticamente fue insostenible poder sostenerlo, valga la redundancia. En la medida que el imperio ampliaba sus dominios, también aumentaba la dificultad para poder administrarlo, ¿ya? Además, hacia el siglo V a.C., se iniciaron importantes movimientos de población producto de invasiones de pueblos provenientes de Medio Oriente como los hunos. O sea, tenemos que saber, ¿cierto?, que el Imperio Romano o parte del Imperio Romano de Occidente comienza a caer, ¿cierto? O se empieza a desmoronar esta civilización romana, este Imperio Romano, se empieza a desmoronar una vez que empieza a ser invadida por pueblos bárbaros, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa, ¿cierto?, con reinados, con reinos, ¿ya? Y todos estos pueblos bárbaros, ¿cierto?, que vienen a invadir, se vienen a quedar al imperio, ¿ya? Tenemos acá, y una vez que se quedan, van a conformar reinos. Entonces, el imperio romano, o bien, ¿cierto?, esta civilización romana va a dejar de existir. Y si deja de existir esta civilización o este imperio, se finaliza la Edad Antigua y comienza la Edad Media. ¿Y cómo deja de existir esta civilización? Esta civilización, o este imperio, mejor dicho, comienza a caer, ¿cierto?, con la invasión de estos pueblos, y estos pueblos comienzan a crear reinados más adelante. Por ejemplo, vamos a ver en la parte de Europa, todo esto amarillo, ¿cierto?, que corresponde a Portugal y a España, vamos a ver que se va a crear el reino de los visigodos, ¿ya? También en la parte donde se encuentra Francia en la actualidad, se va a crear un reino que va a ser el reino de los francos, ¿ya? Acá donde nos encontramos Alemania, ¿cierto?, Roma, el reino de los ostrogodos, ¿ya? El reino de los gépidos, ¿ya? Entonces vamos a ver que en toda la parte de Occidente, o están los vándalos también acá al norte de África, en la parte occidente, ¿cierto?, la parte del oeste del Imperio Romano, va a ser invadido por pueblos bárbaros, y estos pueblos van a crear reinos. Pero, ¿qué pasa con la otra parte del Imperio Romano de Oriente? Con la otra parte que también es parte del Imperio Romano, ¿cierto? Esta civilización romana, esta va a seguir intacta, va a seguir desarrollándose como siempre, ¿cierto? Pero en el lado occidente, ¿cierto?, va a empezar ahí a decaer el Imperio Romano. Ya, el fin de los romanos y el fin de la Edad Antigua. Estas invasiones provocaron ingresos masivos de pueblos bárbaros en los territorios del Imperio Romano. ¿Y por qué se denominan pueblos bárbaros a estos pueblos que no eran parte del imperio, ¿cierto?, y que estaban fuera, más allá de las fronteras del Imperio Romano? Se les llamaba así porque no tenían las mismas tradiciones que las personas que vivían en el Imperio Romano,
y no tenían la cultura romana, por lo tanto se les llamaba pueblos bárbaros y además tenían otro idioma, no manejaban el latín. Todas estas dificultades llevaron a la división del imperio en dos, el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. O sea, esta gran civilización romana que llegó a ser un imperio con las invasiones de estos pueblos, ¿cierto? Va a convertirse en, se va a dividir este imperio en Oriente y en Occidente. Y ya vimos que el de Oriente va a quedar igual y el de Occidente va a ser invadido por los pueblos bárbaros. Hacia 476, el Imperio Romano de Occidente, que tenía su capital en Roma, cayó en manos de estos pueblos germánicos que habían ingresado a este imperio de forma masiva, y con ello se inicia una nueva etapa de la historia, un nuevo periodo de la historia europea, ¿cierto? Que se extendió hasta la caída del sector oriente del imperio, ya 1000 años después. Acá quiero hacer un alcance. Voy a retroceder. Se divide el imperio, ¿cierto? En el imperio de Occidente, ¿cierto? Y en el imperio de Oriente. El imperio de Oriente también se le llamaba bizantino, ¿ya? Para que sepan. Que aquí habla, ¿cierto? Y cuando cae esta otra parte del imperio, el imperio de Oriente o el imperio bizantino, termina lo que es la Edad Media. ¿Cuándo comienza la Edad Media? ¿Cierto? Con la caída del imperio de Occidente. ¿Cuándo termina la Edad Media? Con la caída del imperio de Oriente, de esta, ¿ya? ¿Cuánto duró la Edad Media? 1000 años, ¿ya? La Edad Media y el origen de la idea de Europa. Como bien les decía, la Edad Media se extiende desde el siglo V a.C., cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Y termina, ¿cierto? Se extiende hasta el siglo XV, 1000 años después de Cristo. Durante mucho tiempo se le consideró un periodo de receso cultural. ¿Ya? Se dice, ¿cierto?, que es un periodo oscuro de la historia europea, que transcurrió entre dos épocas, ¿cierto? Dicen que la Edad Media está entre la Edad Antigua, ¿cierto?, y el Renacimiento. Ahí está esta Edad Media que dicen que es de receso, que es oscura, ¿ya? Y que de ahí deriva, ¿cierto?, la etapa de la Edad Media, porque está entre la Edad Antigua y el Renacimiento. No obstante, en la actualidad se considera una etapa de gran importancia porque en estos 1000 años, en la Edad Media, se desarrollaron instituciones, se desarrollaron también creencias y manifestaciones culturales que se proyectan hasta el día de hoy. Usted dirá, ¿y qué me importa a mí la Edad Media? ¿Cierto? Que fue de antes de Cristo y termina en el siglo XV después de Cristo, esa cuestión pasó hace rato, ¿qué me importa a mí? A lo mejor. Pero importa porque nosotros tenemos mucho un legado de la Edad Media, así como también tenemos un legado de los griegos, de los romanos, que nos explica, ¿cierto?, de dónde viene, por ejemplo, de Grecia viene la democracia, de Roma viene el latín, de Roma viene el cristianismo. Entonces, finalmente, desde la Edad Media también tenemos nuestro legado, también hay cosas que nosotros tenemos de ellos, ¿ya? O sea, de esta época. No obstante, ¿cierto?, en la actualidad se considera una etapa de gran importancia, como dijimos, por sus manifestaciones, por sus creencias y por cosas que en la actualidad tenemos de la Edad Media. Por ejemplo, ¿qué tenemos de la Edad Media hoy en día? La religiosidad como elemento de unidad política y cultural, ¿cierto? Si bien, ¿cierto?, la religión de alguna u otra forma, o la religión católica en este caso, ¿cierto?, fue una religión que estuvo muy masivamente dentro de la cultura de todos los latinoamericanos y que de alguna u otra forma nos unió. ¿Ya? El cristianismo se difundió en el mundo occidental, unificando Europa también, y un proceso similar también se vivió en Medio Oriente con la difusión del Islam. La importancia de la religión trascendió lo puramente espiritual, convirtiéndose en una influencia política. Bueno, les quiero contar que durante la Edad Media se desarrolló mucho lo que fue el cristianismo, pero en el lado, ¿cierto?, de más occidente,
porque en el lado de Medio Oriente, mientras se estaba desarrollando el cristianismo, también había otra religión que se estaba desarrollando con mucha fuerza, que es el Islam, que hasta el día de hoy, ¿cierto?, existe. Por ejemplo, el cristianismo en la Edad Media, ¿cierto?, tenía como representante de Hijo de Dios, ¿cierto?, a Jesús. En el Islam tienen como representante a Mahoma, ¿cierto? Dios en el cristianismo, ¿cierto? Y Alá en el Islam, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la Biblia en el cristianismo y en el Islam está el Corán. ¿Cuál es la diferencia acá? Es que el Islam es como una forma de vida. La gente vive, ¿cierto? Tal como le dice el Islam, en este caso la Biblia para ellos, ¿ya? Y hasta el día de hoy se mantienen las dos religiones. Bueno, acá tenemos la línea de tiempo de la historia universal, donde podemos ver la Edad Antigua, donde se desarrollan las primeras civilizaciones, cae la civilización romana, el Imperio Romano de Occidente, y empieza la Edad Media. Cae la civilización romana de Oriente, el Imperio Bizantino, y termina la Edad Media. Acá dice 476 después de Cristo, caída del Imperio Romano de Occidente, y 1453, 1000 años después, va a caer el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. Y ahí comienza una nueva etapa de la historia universal, que es la Edad Moderna. ¿Ya? Y después que terminemos de ver la Edad Media, vamos a ver la Edad Moderna y posteriormente la Edad Contemporánea en el tiempo que nos alcance. ¿Cierto? ¿Están por ahí? Otra cosa importante. Como bien les había dicho, yo Estamos acá. Gracias. Como les había mencionado anteriormente, ¿cierto? Nuevos idiomas se van a conocer durante la época del Imperio Romano. El latín se difundió, ¿cierto?, por todo el Mediterráneo, que el latín era como el español deriva del latín, ¿ya? Y el latín fue el idioma oficial del Imperio Romano. Pero sin embargo, durante la Edad Media, ¿cierto?, el latín se adoptó a las diversas realidades regionales, surgiendo así idiomas como el español, el portugués, el francés y el italiano, ¿ya? Pero nuestro idioma deriva del latín. La religiosidad como elemento de unidad política y cultural, a pesar del desmembramiento territorial, el cristianismo también se difundió, ¿cierto? En la civilización romana o en el Imperio Romano también se difundió, y fue un proceso similar que se vivió en Medio Oriente, porque en Medio Oriente también se difundió el Islam y en la otra parte del mapa, en Europa, se difundió lo que es el cristianismo. Ya, vamos a seguir. Lo importante, ¿cierto?, de la Edad Media, durante la Edad Media van a surgir universidades. Aunque usted no lo crea, durante la Edad Media se dice que es una edad oscura, con mucho misterio. ¿Qué es lo que pasa acá en la Edad Media, en Europa? Que el poder se concentra en la Iglesia Católica y son ellos quienes tienen el poder intelectual, el poder científico, ¿ya? Y gracias a eso también se van a fundar las universidades, ¿ya? Nacen centros de estudios en los que se profundiza el conocimiento alcanzado por el ser humano hasta entonces. ¿Cuáles son las universidades o las primeras universidades que se crearon en el mundo? ¿Ya? Fue en la Edad Media, ¿ya? Y son, por ejemplo, la Universidad de Bagdad, ¿cierto? Fundada en el siglo VIII, ¿ya? Que está en Irak. Allí se enseñó y se investigó el famoso sabio Al-Razi, ya es que un sabio persa, médico, filósofo, académico que realizó aportes a la medicina, química y física. Ojo que antiguamente las personas sabias hacían de todo. Eran, en este caso, filósofo, médico, académico. Ya hoy en día las personas como que se dedican, ya, si son doctor, solo doctor, pero en este tiempo tenían como bastantes habilidades como para poder hacer bastantes cosas a la vez.
También en España se fundó la Universidad de Córdoba en el siglo VIII, y ahí también se enseñó y se investigó, ¿cierto? Eh, en ella enseñó y investigó perdón, Abul Qasis, que es un médico y científico árabe, ¿ya? Que es considerado el padre de la cirugía en este entonces. Ya, también tenemos la Universidad de Damasco, que también se fundó en 1158 en Siria, y la Universidad de Salermo, que también en Italia es una universidad importante, reconocida, que se fundó en el siglo X y que es un modelo directo de muchas de las universidades europeas. ¿Ya? Y yo aquí, por ejemplo, coloqué algunas de las universidades que son de la actualidad, pero tienen una infraestructura de la Edad Media, o sea, tienen bastante años todavía eh, que están en pie, que están construidas, ¿ya? Entonces ahí hay alguna fotografía de las primeras universidades que se crearon en la Edad Media, tanto, ¿cierto?, en Europa como Medio Oriente. Algo positivo. ¿Qué también tenemos de la Edad Media o qué surge en la Edad Media? Surge un incipiente capitalismo y surge también el concepto de burguesía. ¿Ya? En los últimos siglos de la Edad Media se va a desarrollar este grupo social, que eran los burgueses que se dedicaban al comercio y también se dedicaban a la actividad artesanal en la ciudad. Este grupo se desarrollaba, como les decía, ¿cierto?, como comerciante, y también eran fundamental para esta actividad, para la economía, y también ellos, ustedes han escuchado la palabra capitalismo hoy en día en la actualidad, ¿cierto? El capitalismo nace en la Edad Media con este grupo social que son los burgueses, quienes son las personas que tienen el capital y van a invertir, ¿cierto? Y se van a distinguir de la clase baja y de la clase alta, porque son personas que van surgiendo con su capital y van invirtiendo, ¿ya? Y este capitalismo que tenemos hoy en día se mantiene desde la Edad Media, ¿ya? Entonces, este capitalismo es un sistema económico que aún está en la actualidad. Entonces tenemos, ¿cierto? De la Edad Media, podemos decir que la Edad Media surgieron las universidades, que la Edad Media surge también un incipiente capitalismo gracias a los burgueses, y ¿quién eran los burgueses en este entonces? Eran comerciantes, ya que después estos comerciantes comienzan eh, a engrandecer, por decirlo de alguna forma, eh, su capital, ¿cierto? Y comienzan a codearse también con la gente de la clase alta. Van a ocupar un nuevo espacio, un nuevo estamento social. Y acá tenemos, ¿cierto?, el concepto de burguesía. Se utiliza para designar a la clase media acomodada y a la clase media alta de la sociedad de la Edad Media. Ellos tenían otro capital cultural y financiero, ¿ya? Porque ellos se manejaban con escritura, con la contabilidad, ¿ya? Tenían otras habilidades que la clase baja no tenía, ¿ya? Y aquí podemos decir de alguna u otra forma que el conocimiento te da poder también. La burguesía, ¿cierto?, es la clase social dominante en el sistema capitalista, y su significado original, que también hoy en día se utiliza, ¿cierto?, se refería a los que vivían en la ciudad, en los burgos. También en la Edad Media vamos a ver construcciones como las que vimos de las universidades, pero también en la Edad Media existían los castillos, estos castillos que están fortificados, ¿cierto?, que tienen un puente prácticamente que baja para que pueda salir o entrar las personas, y fuera de los castillos había gente que se instalaba, ¿cierto?, que quería protección, porque en ese entonces como que los castillos eran un fuerte de protección para la gente, y hay gente que también vivía fuera de los castillos y creó los villorrios, ¿ya? Y de ahí viene el concepto de villa, de que a veces uno dice yo vivo en tal villa, viene de los villorrios de la Edad Media, ¿cierto?, que eran las personas que se asentaban fuera, alrededor de los castillos de estas fortificaciones.
En este caso, ¿cierto? Los burgos eran también la ciudad, ¿cierto? Donde vivían los burgueses en la Edad Media. Lo que solía venir acompañado de una serie de privilegios, como por ejemplo tener la oportunidad de trabajar. ¿Ya? En la Edad Media también se practicaba bastante lo que era el feudalismo como forma de organización. ¿Ya? ¿Qué era el feudalismo? Era una relación política, social y económica que se basa en la propiedad del suelo agrícola y feudo. ¿Cómo se mantenía la gente acá en la Edad Media? Autarquía. Trabajaba la tierra, se alimentaban, se intercambiaban cosas. Así vivía la gente en la Edad Media. Y las propiedades, la tierra, estaba en manos de un señor a quien pertenecía no solo el suelo, sino también los molinos, los bosques y todo lo que hubiese en un feudo. ¿Ya? Creen que esto quiere decir un feudo, una extensión grande, ¿cierto?, de tierra. Por ello, las tierras y los feudos se transformaron en la base de la vida económica y social. Quienes poseían feudos o tierras grandes, ¿cierto?, se diferenciaban como privilegiados por encima de los demás. De esta forma, la sociedad se estructuraba a partir de un régimen pirámide social. Hoy en día tampoco no estamos muy lejos de eso, porque las personas que tienen bastante tierra también tienen como bastante poder, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Eh, bueno, en la pirámide social, en la base, abajito de la base, se encontraban los campesinos o los siervos, ya que eran las personas que trabajaban la tierra, y en la parte alta de la pirámide se encontraban los señores feudales, que eran los nobles o los eclesiásticos, los que pertenecían a la iglesia, y ellos eran los dueños de la tierra. Ya vendría siendo así como patrón de fondo, ¿cierto? Los señores feudales, y en la cúspide, o sea, abajo en la base estarían los campesinos y siervos, que también en este entonces existían los esclavos. Y acá tenemos, ¿cierto?, una pirámide feudal, tenemos la realeza, el rey en la cúspide, ya después vienen los príncipes, los obispos, los condes, que también eran los que tenían tierras, los obispos. Estaban los caballeros y el clero medio, que también eran el clero de personas que pertenecían a la iglesia, pero no tenían un cargo tan elevado. Los curas, los frailes y la baja nobleza, los comerciantes y ricos banqueteros, que eran los burgueses, y después venían los campesinos y artesanos y siervos que no tenían tierras. Los comerciantes ricos, ¿cierto? Y los banqueteros eran los que comerciaban, los que se ganaron un nuevo lugar dentro de la sociedad. El señor feudal, ya que era como este señor que dueño de las tierras, vivía en un castillo y a sus pies se encontraban las viviendas de los campesinos. Ellos pagaban con su trabajo la protección del señor. O sea, ¿qué pasa? Los campesinos vivían en este feudo y ellos se sentían muy protegidos por vivir en este castillo, por vivir en este feudo, y para pagar la protección, ¿cierto?, al señor feudal le trabajaban las tierras. ¿Ya? Y al mismo tiempo el señor feudal podía tener obligaciones con otros señores a quienes debía obediencia. Ya, por ejemplo, yo soy campesina y le voy a dar gracias al señor feudal por protegerme, voy a trabajar las tierras de este señor feudal, pero ese señor feudal también a lo mejor le debía, ¿cierto? También estaba bajo las órdenes de otro señor, a eso, ¿ya? Esto producido debido a que la sociedad feudal se basaba en relaciones de fidelidad y obediencia entre las personas de distinto rango. ¿Ya? Yo tenía que ser fiel a mí y muy obediente a mi señor, como a mi patrón, por decirlo de alguna forma. Y de esta forma, un señor poderoso podía ceder tierras a otro noble, quien se convertía en su vasallo. El vasallo se comprometía a prestar servicios personales de defensa, consejo y apoyo económico en cuanto al señor lo necesitara. Ya entonces estaba, por ejemplo, el señor feudal, el vasallo y el campesino, ¿ya? Y el vasallo también podía recibir tierras de este señor feudal. Entonces, de eso se trataba como el sistema de feudalismo que hoy en día yo diría que existe, pero con otro nombre. Los campesinos y los siervos trabajaban las tierras y debían pagar además por utilizar las tierras. Ya acá ellos no podían ir al negocio a comprar ni nada, sino que lo que salía de la tierra era lo que los alimentaba.
¿ya? Mientras que otros, denominados siervos de la clave o tierra, no podían abandonar el feudo y estaban obligados a trabajar él toda su vida. ¿Ya? Acá era como que tú morías siervo, o sea, nacías siervo y morías siervo, no tenías como opción de movilidad en la sociedad. Hoy en día tú puedes hacer eso. Si tú naces así como pobre, por decirlo de alguna forma, tienes la posibilidad de estudiar o ni siquiera estudiar, emprender en un negocio, ¿cierto? Y te va bien en la vida y puedes ascender a lo mejor a clase media, qué sé yo. En este entonces no podía pasar eso, ¿ya? El siervo prácticamente era un esclavo, que era parte de la tierra prácticamente. Como les decía, la actividad agrícola durante la Edad Media era lo más importante. Todo se basaba en la tierra, era fundamental, ¿ya? ¿Y cómo se trabajaba la tierra? Con técnicas muy precarias, ¿ya? Por lo que el éxito de una cosecha dependía de los factores climáticos, o sea, si llovía o si había buen tiempo en el verano, todo dependía de eso, porque era muy precaria las técnicas para cultivar. Incluso si había alguna plaga que azotara los cultivos, ¿cierto? Habían hambrunas y que causaban la muerte de las personas, muerte porque morían muchas personas de hambre. Cada feudo era capaz de generar todo lo necesario para que las personas pudieran vivir ahí y vivir en torno al feudo. Los bienes y servicios se conseguían a través de un sistema de intercambio, de un trueque. Como yo les decía, no podían en la Edad Media ir a un negocio, pero sí podíamos cambiar maíz por papas o sea, había intercambio, eso era el trueque. Ya no se usaba la moneda prácticamente. Ya a fines de la Edad Media se empezó a ver esto de la moneda, del capital, con el burgués, pero durante la Edad Media, durante los 1000 años, era solo trueque. Existían trueque entre un feudo y otro, y como bien les decía, sin embargo, a fines del periodo medieval se reactiva el comercio monetario a gran escala a través de las ferias. Usted la feria que va hoy en día, en la Edad Media, existían, ¿ya? Ahí comienzan las ferias y ahí comienzan los comerciantes a intercambiar productos por monedas, ¿ya? Y se reunían casi siempre las ferias que se hacían en la Edad Media, se hacía en la intersección de caminos, ya por donde pasaba la gente. En las que los comerciantes se reunían en un pueblo o ciudad determinada durante semanas para realizar intercambios y conseguir lo que necesitaban. ¿Ya? Entonces podemos ver, ¿cierto?, que las universidades, el latín, el sistema agrícola, las ferias, todo esto proviene de la Edad Media. Y recordar, ¿cierto?, que el sistema de feudalismo no es tan distinto a un sistema que teníamos un poco años atrás en nuestro país. El feudalismo como ordenamiento de la sociedad. Desde el punto de vista social, el feudalismo se desarrolló en una sociedad estamental. Cuando yo digo sociedad estamental, de estamentos, ¿ya? Una pirámide donde hay siervo, donde hay campesino, donde hay burgués, donde hay un vasallo, donde hay obispos, donde hay un rey. Ya eso es estamental. ¿Ya? Esta era una forma de organización que se caracteriza por la inexistencia de la movilidad social. Como les decía, ¿cierto? El rey jamás iba a estar en el puesto de los campesinos y los campesinos jamás iban a estar en el puesto de los comerciantes. O sea, no había movilidad social, ¿ya? Se nacía y se moría dentro de un estamento social. Yo nacía campesina y me moría campesina. ¿Ya? Los integrantes de un estamento no se casaban con el otro. Si yo era burguesa, no me podía casar con alguien de la realeza, o si era sierva, no me podía casar con algún burgués. ¿Ya? Los tres estamentos básicos de la sociedad feudal eran: existían los nobles, que era el grupo privilegiado, los que eran dueños de las tierras, como yo les decía, y también estaba formado por guerreros. ¿Ya? También la mayoría, estos caballeros feudales, estos vasallos, ¿cierto? Eran los que tenían las espadas, que daban protección al castillo, por lo tanto, los campesinos trabajaban la tierra y ellos se preocupaban más como de producir, ¿cierto? Y darle las gracias a estos señores por defenderlos, ¿ya? Los nobles eran estos caballeros, ¿cierto?, que peleaban y que defendían al rey,
¿cierto? Y que eran de los sectores altos de la jerarquía católica, también se vinculaba mucho, la Iglesia Católica también tenía muchos terrenos, también era como muy importante dentro de la sociedad. Y ellos no trabajaban de manera productiva, no generaban ingresos económicos, la clase alta, aplicaban las leyes y tampoco pagaban impuestos, los que hacían toda la pega eran los campesinos y siervos. Existía otro estamento que era el clero, que tampoco pagaban impuestos y que representaban los intereses de la Iglesia Católica. Ellos, ¿qué hacían? Mantenían la fe cristiana en la población y además poseían tierras, como les decía yo, que garantizaba la obediencia de los nobles hacia el Papa. Y los campesinos era el otro grupo, ¿cierto?, mayoritario, que no tenían privilegios, que no tenían tierra y que estaban obligados a pagar impuestos para sobrevivir y explotar las tierras de los señores a los que debían someterse, ¿cierto? Algunos siervos estaban sujetos a la tierra durante toda su vida. Es como ahora, pues los ricos no pagan impuestos y los que somos hoy en día, ¿cierto?, más pobres, por decirlo de alguna forma, pagamos impuestos. Entonces no estamos tan lejos como de la Edad Media. ¿Ya? La cultura medieval y la fuerza de la Iglesia Católica. En este entonces se creía mucho en las ideas mágico-religiosas en la Edad Media. De esta forma explicaban situaciones en donde la razón no encontraba una respuesta definitiva. Ya, la religión era parte de todos los aspectos de la vida cotidiana. La idea de Dios absoluto y todopoderoso decía que prometía la salvación y la vida eterna a cambio de si usted cumplía los mandamientos, usted se iba al cielo, ¿cierto? Iba a tener la vida eterna. Esa idea viene desde la Edad Media, ¿cierto? Y era una idea central de todas las personas. Ya, en este entonces había una idea teocentrista. ¿Qué quiere decir eso? Que todo giraba en torno a Dios, que Dios era el centro de todo. Eso es lo que inculca la Iglesia Católica a toda la sociedad. También estas ideas mágico-religiosas vienen de la Edad Media. Por ejemplo, acá también había un tribunal que se llamaba Inquisición en la Edad Media, donde quemaban a las brujas. Pero bruja era una persona que porque a ti te dolía la guata, vas a buscar una manzanilla, te haces una agüita. Entonces esas personas eran como consideradas brujas, ¿ya? Y las quemaba la Inquisición, las juzgaba por este tipo de accionar, por decirlo de alguna forma. La Inquisición era un tribunal de la Iglesia Católica. Como les decía, ¿cierto? Esta era una sociedad teocéntrica, que todo giraba en torno a Dios. Ya hoy en día tenemos, bueno, después salió una teoría geocéntrica, que viene en la próxima etapa, que no en la Edad Media, en la que sigue, en el Renacimiento. Entonces la gente, es como que si todos pensáramos hoy en día, todo el mundo pensáramos, ¿cierto? Que Dios es el centro de todo. Eso es pensar. Lo que consideraba desde los aspectos más sencillos de la vida hasta el movimiento de los astros. La sociedad entera se sometía a esta creencia, incluso las personas que desconocían la lectura y la escritura aprendían el Evangelio. Ya en este entonces no existía como la ciencia. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Tierra gira y que por eso la Tierra se está girando y por eso se va moviendo en las estrellas. Pero en este entonces no estaba desarrollada la ciencia como hoy en día, ¿cierto? Entonces la gente pensaba que era Dios que estaba moviendo las estrellas. Ya era una sociedad teocéntrica. Teo, que viene de Dios, céntrico, que Dios es el centro de todo. ¿Ya? Bueno, me falta la vida cotidiana, como vi un poco acá, de la Edad Media. No la puedo retroceder ahora, ahí sí. La mayor parte de la población en la Edad Media era campesina, porque todos trabajaban la tierra. Los campesinos y nobles habitaban los territorios rurales, todo era rural, no existía prácticamente el urbano, en donde los segundos construían, en este caso, los castillos, ¿cierto? Se construían los castillos,
que servían de hogar para fortaleza, para defenderse de los ataques externos. Por eso eran tan agradecidos los campesinos de vivir adentro del castillo y cultivar las tierras porque estaban como protegidos. En los castillos se disfrutaban los privilegios con fiestas, cacerías de animales o torneos donde demostraban su preparación militar. Esto eran los nobles, ¿ya? Recuerden que los nobles no trabajaban la tierra, eran prácticamente militares, estos caballeros con espadas, ¿cierto? Con escudo, con armadura. Las fiestas populares duraban hartos días en la Edad Media, como por ejemplo una fiesta de novios, en cuyos trajes y atuendos se encontraban elementos del periodo romano. Ya en el resto del año también se festejaban en la vida cotidiana los periodos de cosecha y de vendimia. Ya esto viene de la Edad Media, no es de ahora, porque hay fiesta de la vendimia hasta el día de hoy, ¿cierto? Y también se celebraba con abundantes comidas. Los campesinos debían contentarse el resto del año con una dieta bastante pobre, se alimentaban más que nada de leguminosas y verduras, generalmente sin sal, y muy poca carne. La gente de la nobleza, los reyes, los vasallos, los señores comían carne. La gente campesinos no, se alimentaban muy mal. La gente en este entonces vivía 30 años aproximadamente. Ya, imagínense, esa era la esperanza de vida. Bastante poco, ¿verdad? Y también en la Edad Media, el hombre, los campesinos vivían al ritmo de la agricultura y los hombres también eran obligados a participar en las guerras, ¿ya? Si no morían afectados por alguna enfermedad, lo más probable es que murieran en una batalla. Los hombres también, solo los nobles podían optar a cargos de poder, los campesinos no. Mantenían relaciones de vasallaje con otros hombres, ¿ya? Del mismo rango social. Y la mujer era considerada a la vez madre y pecadora, sujeto peligroso a la que habían que mantener bajo control. Esta idea de que la mujer tiene que llegar prácticamente virgen al matrimonio viene de la Edad Media. Si no era muy pecaminosa, no se iba a ir al cielo, no iba a tener vida eterna. Ya, si no optaba por la vida matrimonial, tenían que irse a un convento. Y eso, no sé, las personas, ustedes saben que antiguamente también se mandaban a los conventos a las personas que tenían guagua, no sé, como que se escondían. Con actitudes como la desobediencia fácilmente podían ser subjugadas como brujas. Una mujer desobediente era una bruja y se apartaba de la sociedad, ¿ya? La apartaban. Las mujeres tampoco podían asumir cargos relacionados con el poder, ni siquiera las nobles, las mujeres nobles. O sea, esto del machismo o de sesgar prácticamente a la mujer, ¿cierto? Viene de la Edad Media también. ¿Ya? Entonces, esa presentación hice para ustedes de la Edad Media, que es más o menos para que ustedes también lo puedan reforzar en su libro, en su texto. ¿Ya? Yo los voy a dejar en honor al tiempo. No sé si tienen alguna duda antes de despedirme. Por lo menos a mí me quedó clarito. Qué bueno, me parece. Bueno, me despido entonces, que estén muy bien, se cuidan Igual usted. y nos vemos el próximo lunes. Chao, Que chao. esté bien, gracias. Chao.